Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, hoy vamos a ver la cadena respiratoria que nos va a explicar cómo la producción de fuerza reductora generada, recuerden, a partir del ciclo de Krebs, me va a generar moléculas de ATP. Y bueno, este proceso de formación del ATP se conoce como fosforilación oxidativa. Y ustedes saben, porque eso ya lo hemos revisado en cursos anteriores, que la mitocondria se encarga de la generación de energía. De hecho, eso es algo que hasta parece un mantra, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bueno, lo lleva a cabo a través de dos procesos químicos llamados, bueno, el transporte de electrones a través de complejos membranales y otro proceso que se llama quimiósmosis. Ahorita los voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, dicho sea de paso, hay dos tipos de fosforilaciones, más bien, hay dos tipos de formación de ATP. La que vamos a ver específicamente hoy es la fosforilación oxidativa, ya que se basa en procesos de oxidorreducción, pero también hay una fosforilación que se llama fosforilación a nivel de sustrato, que es la formación de ATP fuera de la mitocondria. Esto lo vimos muy claro en la glucólisis, por ejemplo, ¿no? Que por ahí se generan dos ATPs y esos ATPs son generados en el citosol. También, de hecho, en el ciclo de Krebs se genera un GTP, que bueno, es el equivalente del ATP, que también es una fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, como recordarán, jóvenes, la mitocondria tiene una doble membrana. La membrana interna forma un conjunto de crestas y la membrana externa, bueno, es un poco más lisa. ¿Dónde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, la formación del ATP? Bueno, se lleva a cabo en la membrana interna. Ahí están los complejos, pero también participa el espacio intermembrana. ¿Qué es el espacio intermembrana? Bueno, es justamente eso, es un espacio que está entre las dos membranas. En el caso de las bacterias, que de hecho a partir de las bacterias nosotros importamos esta, digamos, tecnología bioquímica. Recuerden que la mitocondria en un inicio era una bacteria, ¿no? Que fue engullida por una célula eucarionte y le aportó ese extra de energía y por lo tanto la célula la conservó. En el caso de las bacterias, esto se lleva a cabo en la membrana de las bacterias y el espacio periplásmico. ¿Qué es el espacio periplásmico? Es precisamente eso, el espacio que está, eh, digamos, encima del citoplasma, ¿no? O sea, entre la membrana y la pared celular. Ok, los complejos que van a trabajar y que van a formar parte de este transporte de electrones es el complejo NADH deshidrogenasa, que es el primero que participa. Hay también dos componentes no proteínicos que son móviles, ¿no? Como la coenzima Q y el citocromo C. Estos, repito, no son proteínas y por lo tanto no se les puede llamar complejos, ¿no? También está el complejo del citocromo reductasa, el complejo del citocromo oxidasa y un último complejo que también se le conoce como ATP sintetasa, que es aquí donde se va a llevar a cabo la formación del ATP. Ahorita vamos a ver cuál es la participación de cada uno de ellos y cómo trabajan en conjunto. Los pasos de la cadena respiratoria se pueden resumir, chicos, en cuatro pasos, ¿no? Primero, el NADH y el FADH deben de donar electrones a esta cadena a esta cadena respiratoria, a esta cadena de electrones, eh, y regresar a sus formas reducidas. O sea, ¿qué significa eso? Que el NADH se va a regresar a NAD y el FADH a FAD. De vuelta, o más bien listos para volver a recolectar protones en los procesos de óxido-reducción, ¿no? Entonces, primero el NADH y el FADH van a donar electrones. Después, esos electrones van a viajar a través de los complejos proteínicos y estos complejos van a bombear gracias a la energía liberada a la energía liberada por estos electrones
a su paso a través de estos complejos, van a poder bombear protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio periplásmico. ¿Okay? Esto es bien importante porque esto va a generar un gradiente electroquímico. ¿Qué significa eso? Significa que el paso de los electrones va a saturar el espacio intermembrana de protones, o sea, habrá una mayor cantidad de protones en el espacio intermembrana en comparación con la matriz mitocondrial. Después esos electrones pues tienen que llegar a algún punto, no pueden estar dando ahí vueltas, digámoslo así, en la membrana interna de la mitocondria, y entonces alguien tiene que recolectarlos, alguien tiene que cogerlos para que terminen su camino. ¿Quién es quien colecta esos electrones? Bueno, los toma el oxígeno y junto con protones va a formar agua. Entonces, el oxígeno es el colector final de estos electrones. Es por eso que nosotros requerimos, ¿no? Oxígeno para poder vivir. O sea, los sistemas o los organismos aerobios requerimos oxígeno porque es necesario para colectar los electrones de la cadena respiratoria. Y por último, muchachos, la ATP sintetasa es impulsada a través del gradiente. O sea, ¿qué significa eso? Que esos protones que estaban o están siendo acumulados en el espacio intermembrana van a regresar a la matriz mitocondrial. Entonces van a regresar a favor del gradiente. Este paso lo hacen exclusivamente a través del ATP sintetasa. Cuando pasan los protones a través del ATP sintetasa, esta aprovecha, digamos, la fuerza motriz de estos protones para poder generar ATP. Hagan de cuenta que es como un molino de río, ¿no? El agua impulsa una rueda, un molino, y este gira para poder moler granos, para poder hacer o transformar esa energía en otro tipo de energía. Entonces, estos protones hagan de cuenta que es ese río que va a impulsar y de hecho, literal, va a hacer girar una parte de la ATP sintetasa que ayudará a formar ATP. Digamos que este es el primer paso, muchachos, en el cual el NADH y el FADH van a dejar sus electrones en estos complejos y estos complejos van a transportar junto con los transportadores no proteínicos como la coenzima Q y el citocromo C, van a pasar estos electrones a través de ellos, ¿no? El fin, digamos, el fin del camino del electrón va a terminar en el complejo 4. Es aquí donde, en el complejo 4, en donde el oxígeno lo va a coger junto con un hidrógeno y va a formar agua. ¿Cómo funciona este paso de los electrones a través de estos componentes? Bueno, estos complejos proteínicos en sus núcleos tienen moléculas capaces de aceptar electrones. Muchos, de hecho, tienen núcleos férricos, por ejemplo, junto con azufre, que son compuestos metálicos para poder transportar estos electrones. Entonces, los electrones van a viajar a favor del gradiente electroquímico. Entonces, van a ir de un componente hacia otro, ¿no? Y este paso a través de los complejos, repito, va a generar cambios estructurales en los complejos que harán que se pueda bombear a, digamos, en contra del gradiente estos protones. ¿Qué significa eso? Que van a saturar este espacio intermembrana de protones. Protones que ¿dónde van a agarrar? Bueno, pues lo van a agarrar de la matriz mitocondrial. Ahora, ¿esos protones de dónde vienen? Bueno, pues provienen, de hecho, del mismo NADH y el FADH. O sea, recuerden, jóvenes, que un átomo de hidrógeno está conformado de dos componentes subatómicos, ¿no? Que es el electrón y el protón. Entonces, el electrón de ese hidrógeno es el que viaja a través de los complejos, pero el protón, digamos la otra parte, es el que es bombeado a través de los complejos al espacio intermembrana. Esto, repito, hará
que se genere un gradiente mayor de protones en el espacio intermembrana y que el electrón termine su camino en el complejo 4, ¿no? Que es donde el oxígeno lo va a tomar junto con un protón y me va a generar agua. Ahora, y por último, esos protones van a poder regresar otra vez a la matriz mitocondrial, pero a través de la ATP sintetasa. Entonces, ese paso a través de la ATP sintetasa hará girar este motor molecular que hará capaz o será capaz de juntar, digámoslo así, un ADP y un fosfato inorgánico. ¿Para qué? Para generarme ATP. Entonces aquí podemos ver que entran el ADP y el fosfato inorgánico y ese giro que provoca el paso de los electrones, perdón, el paso de los protones, hará que se puedan unir y generarme un ATP. Aquí les muestro un esquema general del proceso de la generación de ATP a través de la fosforilación oxidativa. Muchas veces lo encontramos como cadena respiratoria, pero cadena solamente se refiere al paso de los electrones a través de los complejos y bueno, la fosforilación oxidativa es más que eso, ¿no? También es la generación de ATP. Bueno, nuevamente, a ver, y por favor pónganme atención porque aquí explicaré por qué decimos que el NADH me va a formar 3 ATPs y el FADH me va a generar 2. Ojo, ojo aquí. Y el NADH va a donar sus electrones, ¿no? Va a donar sus electrones a la NADH óxido reductasa. Y el protón, o los protones, mejor dicho, donados por el NADH serán bombeados, ojo, a través de ese mismo complejo hacia el espacio intermembrana. O sea, sus protones van para acá, van para afuera, o bueno, al espacio intermembrana, y el electrón es el que es transportado a través de él, ¿no? A través de la coenzima Q. Ahora, van a pasar directamente al complejo 3. O sea, no van a pasar a través del complejo 2. El complejo 2 solamente me va a oxidar el FADH, el cual va a donar sus electrones. Si se fijan aquí, los electrones del FADH viajan también a través de la misma coenzima Q y su electrón viaja al complejo 3. Entonces, aquí en el complejo 2 no se va a bombear ningún protón. ¿Ok? Aquí no se bombean protones, en el complejo 1 sí. Ahora, ese electrón va a pasar al complejo 3, el cual tiene un núcleo de fierro. De hecho, todos tienen núcleo de fierro. Y ese paso a través de ese complejo va a bombear más protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Ahora, esos electrones viajan a través de la citocromo C, que es un componente móvil, y los dejan en el complejo 4. En el complejo 4 también bombea más protones hacia el espacio intermembrana y es aquí en donde termina digamos, el camino o el paseo del electrón, ¿no? Lo agarra el oxígeno, me forma agua. Ahora, ¿por qué el NADH me va a generar 3 ATPs? Bueno, porque el camino del NADH inicia desde el complejo 1 y entonces aquí se bombea una vez protones, 2 veces se bombean protones y 3 veces se bombean protones. Todos esos protones bombeados se van a traducir en la formación de un ATP, entonces si el NADH bombeó 3 veces protones, pues va a generarme 3 ATPs. En cambio el FAD se brinca, digamos, el complejo 1, inicia en el complejo 2 y solamente bombea 2 veces protones hacia el espacio intermembrana. Por lo tanto, solamente me va a generar el equivalente a 2 ATPs. Es por eso, muchachos, que el NADH me genera 3 ATPs y el FAD 2. Y entonces, bueno, aquí ya se satura de protones el espacio intermembrana que regresarán a la matriz mitocondrial y me van a formar ATP, ¿sí? A través de la ATP sintetasa. Ahora, digamos, va a parecer repetitivo o cíclico, ¿no? Si vuelven a entrar los protones, pues pueden volver a salir, ¿no? Esos protones que entraron de la ATP sintetasa, de hecho, son los que agarra el complejo 4 para formar agua. Así que en un balance final, esos protones se utilizan, pero para formarme agua, para poder captar esos electrones
que estaban viajando a través de los complejos. No sé si se entienda esto, chicos. Les voy a dejar, a continuación les voy a dejar un video en el cual nuevamente se va a volver a explicar esto de manera un poco más gráfica. Espero ya terminen de entender este fenómeno. Hola chicos, esto es Medicina Interactiva y en este video vamos a hablar sobre la última etapa del proceso de respiración celular, que corresponde con la cadena transportadora de electrones. Lo primero que tenemos que saber es que el ciclo de Krebs ocurrió en la matriz mitocondrial. Sin embargo, el proceso de fosforilación oxidativa ocurrirá en las crestas mitocondriales. Entonces vamos a observar más de cerca esta zona. Primero vamos a definir qué es la cadena transportadora de electrones, y no es más que una serie de proteínas o complejos proteicos que se encuentran unidos o adheridos a la membrana mitocondrial. La función de estos complejos proteicos, en este caso, es movilizar electrones a través de ellos. Hasta ahora llevamos, debido a los otros procesos que hemos realizado en la respiración celular, 10 moléculas de NADH y 2 de FADH. Estas moléculas tienen la capacidad de producir ATP. Además de los 4 complejos proteicos, vamos a tener asociados a la cadena transportadora de electrones 2 transportadores, la coenzima Q10 y el citocromo C. El proceso se inicia cuando el primer NADH libera 2 electrones al primer complejo proteico, la NADH deshidrogenasa. Esta capta los 2 electrones y permite además el paso a través de la membrana mitocondrial de 2 iones de hidrógeno. Ahora los 2 electrones se van a unir a la coenzima Q10 y esta las transportará desde el complejo proteico número 1 al complejo proteico número 3. Una vez aquí son bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Aquí los electrones se unirán al citocromo C y este los transportará del complejo número 3 al complejo 4 y serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Finalmente, los 2 electrones son captados por un oxígeno y este atrae 2 iones de hidrógeno formando agua. Las altas concentraciones de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana produce un gradiente de concentración que se utiliza para poder activar una enzima que se encuentra adherida a la membrana mitocondrial y que se conoce como ATP sintasa. Por cada 2 iones de hidrógeno que pasen el ATP sintasa se formará un ATP. Puesto que cada NADH bombea 6 iones de hidrógenos, al final seríamos capaces de formar 3 moléculas de ATP a partir de una molécula de NADH. Esto ocurre con las 10 moléculas de NADH que tenemos acumuladas hasta ahora de la respiración celular. Entonces, si por cada NADH obtenemos 3 ATP y tenemos disponible 10 NADH, al final de este proceso vamos a obtener 30 ATPs a partir de estos 10 NADH. El FADH es diferente al NADH. Él se posiciona cercano al segundo complejo proteico y aquí libera sus 2 electrones. Estos 2 electrones se unirán a la coenzima Q10 y esta los transportará al tercer complejo proteico. Y acá serán bombeados 2 iones de hidrógeno. Luego que esto ocurre, estos electrones se unen a la citocromo C y este los transportará al cuarto complejo proteico y acá serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Estos electrones luego serán recaptados nuevamente por oxígeno y formarán agua, al igual que en el caso de la NADH. De esta forma, a diferencia del NADH, el FADH solo puede formar 2 ATP por cada una de sus moléculas. Y puesto que solo teníamos 2 FADH, al final obtendremos 4 ATPs a partir de las 2 moléculas de FADH. Y sumando da un total de 38 ATPs obtenidos durante todo el proceso de respiración celular. Existen otro tipo de respiraciones, muchachos. De hecho, existe la respiración anaerobia. Pareciera contradictorio, ¿no? Que si estamos hablando de respiración no implique el uso de oxígeno, pero recuerden que la respiración entendida desde un punto de vista celular es esto, es la cadena, el transporte de electrones a través de un complejo para generarme ATP. A eso se le llama respiración celular, no tanto a
a la parte inclusive fisiológica, ¿no? Muchos hemos estado acostumbrados a escuchar que la respiración es el intercambio gaseoso en nuestros pulmones, ¿no? Pero la respiración, repito, a nivel celular es el paso de electrones a través de una cadena para formar energía. Entonces, ¿cómo le hacen los microorganismos que son anaerobios? ¿Cómo generan ATP? Tienen que generarlo de alguna manera. Entonces aquí les voy a mostrar al menos tres de los casos más relevantes de organismos anaerobios y cómo generan ATP. Bueno, existe un grupo de bacterias que se llaman bacterias reductoras de sulfato que utilizan eso, precisamente el sulfato, como aceptor de electrones, o sea, no utilizan el oxígeno. Entonces, por lo tanto, son bacterias capaces de vivir en ausencia de oxígeno. Eh, Aquí tenemos dos esquemas. Ahora, en donde, digamos, ¿quién es quien me va a proveer de hidrógenos si no me los está proveyendo el NADH? Bueno, en este caso, en el lado izquierdo, tenemos que el lactato me genera piruvato y ese paso de lactato a piruvato, recuerden que hay una producción de NADH, ¿no? Entonces ese NADH, esos hidrógenos, son los que son bombeados al periplasma, recuerden, en las bacterias es periplasma, y posteriormente, bueno, esos hidrógenos regresarán hacia el citoplasma de la bacteria generándome ATP. Y eso también me va a liberar electrones que, bueno, que van a ser captados por moléculas, por ejemplo, en este caso el citocromo C3, que terminará aquí su viaje, el electrón. ¿Y quién será quien va a agarrar esos electrones? Pues sulfatos, ¿no? Que me van a degradar hasta ácido sulfídrico. De hecho, cuando se sabe que estas bacterias están presentes es porque tienen un fuerte olor a huevo podrido. ¿De dónde proviene el olor a huevo podrido? Bueno, del ácido sulfídrico. Este, y esto, bueno, lo vamos a encontrar en algunos nichos ecológicos en donde hay poca presencia de oxígeno. Otra de las bacterias que me van a generar energía en ausencia de oxígeno son las bacterias reductoras de nitratos. Este es un proceso bastante extendido dentro del filio de las proteobacterias, así se les conoce en conjunto a estas bacterias, y son de suma importancia en la agricultura. ¿Por qué? Porque, bueno, son las encargadas de proporcionar nitratos y nitritos a la tierra, ¿no? ¿De dónde proviene ese nitrógeno? Bueno, proviene del medio ambiente. Recuerden que, si no mal recuerdo, el 80% de nuestra atmósfera es nitrógeno atómico, o sea, N2. Bueno, hay bacterias que son capaces de agarrar ese nitrógeno, N2, transformarlo en nitratos, y estas bacterias anaerobias lo reducen a nitrito. Entonces, nuevamente, el NADH deja su electrón y deja su protón. El protón es bombeado al periplasma, el electrón es transportado a través de los complejos y de las moléculas móviles. Se bombean más protones, se llena de protones el periplasma y esos protones regresan al citoplasma impulsando la ATP sintetasa para formarme ATP. Ahora, aquí en el electrón que viajó a través de estos complejos, ¿dónde termina? Bueno, termina en un nitrato para formarme un nitrito y agua. Estas bacterias nitrificantes, de hecho, les repito, son de suma importancia porque son las que proporcionan los nitratos y nitritos a las plantas, que son iones que ellas pueden asimilar para formar proteínas. ¿Sí? Recuerden que uno de los componentes más importantes o esenciales para la formación de proteínas es el nitrógeno. Entonces las plantas no pueden captar el nitrógeno atmosférico, sino lo pueden captar a través del ion nitrito. Tan es la relación simbiótica que tienen las plantas y estas bacterias, o sea, es tanta la necesidad la una de la otra, que hay algunas plantas, sobre todo las leguminosas, que se han asociado con estas bacterias. Y estos nódulos se les llaman nódulos nitrificantes, que en su interior
hay bacterias. Entonces, si ustedes se fijan en algunas plantas como el cacahuate, como la soya, el haba, etcétera, van a encontrar estos nudos nitrificantes que no es nada más que raíz con en el interior bacterias nitrificantes. Y son bacterias anaerobias, o sea, al encontrarse en el interior del tejido vegetal, no requieren la presencia de oxígeno. Y por último, chicos, hay algunas bacterias y de hecho también hay algunos protozoarios que también son anaerobios, que crecen en ausencia de oxígeno y que son capaces de utilizar el CO2 como aceptor, y el ácido acético como aceptor final de electrones. Me van a generar como subproducto el metano, por eso se llaman bacterias metanogénicas, ¿no? Que generan metano. Eh, Nuevamente, fuerza reductora NADH va a otorgarme los protones necesarios para poderlos bombear al periplasma y los electrones también necesarios para poder transportarlos a través de la cadena respiratoria. Cuando regresan los protones al citoplasma, pues impulsa la ATPasa, genera ATP y el electrón termina uniéndose al CO2 y generándome metano más agua. Estas bacterias también y estos protozoarios son muy importantes porque son las que más abundan, por ejemplo, en el rumen de de los rumiantes, ¿no? De las vacas y otros animales que son capaces de degradar celulosa para generar azúcares más sencillos. Recuerden que los herbívoros o ningún animal, mejor dicho, ningún mamífero es capaz de degradar celulosa. Quien degrada celulosa son las bacterias y los protozoarios ahí presentes, ¿no? Es por eso que la vaca tiene su estómago dividido en 4 secciones. ¿Para qué? Pues para que se pueda quedar una mayor cantidad de tiempo ese alimento y se pueda fermentar a través de los microorganismos. Ahora, estos microorganismos, pues bueno, tienen la característica que su aceptor final de electrones es el CO2, entonces me van a generar metano. De hecho, dice que gran parte del calentamiento global se debe a este gas que tiene efecto invernadero, el metano, y que proviene en su mayoría de las grandes granjas de rumiantes, ¿no? Entonces, este metano que se genera en el estómago de las vacas es un contaminante bastante serio. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha aprovechado esta característica y se han empezado a hacer biodigestores, ¿no? En los que van a utilizar, de hecho, los mismos microorganismos de este rumen, pero para generar biogás. ¿Por qué? Porque el metano es flamable y este gas puede, al combustionar, puede generar energía mecánica o eléctrica. Este, Y tiene la ventaja también de que estos biodigestores, bueno, pues ahí tú puedes agregar materia orgánica, desperdicios de comida o algún materia orgánica de la agricultura, etcétera, etcétera, para poderlo degradar, generar metano y ese metano impulsa bobinas eléctricas que, bueno, me van a generar energía, ¿no? Existen un montón más de organismos que tienen diferentes aceptores de electrones y que son independientes o más bien no requieren oxígeno para poder subsistir, que son organismos anaerobios, y dentro de ellos encontramos, bueno, que el fierro puede funcionar como aceptor de nitrógenos, el manganesio, el selenio, el arsénico, inclusive está el uranio y compuestos orgánicos como el fumarato, ¿no? El TMO, el DMCO, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a diversidad bioquímica, las bacterias y las arqueas nos llevan muchísima ventaja. En comparación, por ejemplo, con los animales, con las plantas, con los hongos, etcétera. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen gran cantidad de formas de llevar a cabo la cadena respiratoria, ¿no? Y muchas de ellas son este, independientes de la utilización de oxígeno. Con esto, chicos, quiero que les quede claro que la cadena respiratoria es un proceso en el cual
se utiliza la fuerza reductora, ¿no? Como el NADH y el FADH, para poder generar ATP. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de un transporte de electrones que impulsará ese bombeo de protones, y el regreso de esos protones a favor del gradiente me va a generar la suficiente fuerza para que la ATP sintetasa pueda unir un ADP y un fosfato inorgánico y generarme ATP. ATP necesario para llevar a cabo todos los procesos celulares, que son tan diversos como la división celular, el movimiento de un flagelo, el movimiento de los organelos dentro de la célula, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Espero que les haya quedado claro esto, muchachos. Y para mayor consulta, bueno, tienen sus libros de texto y información muy, muy importante en internet. Hasta luego.